Saludos cordiales, estimados estudiantes. Vamos a dar continuidad en esta hora en relación a la clase que corresponde al día miércoles de 6:45 en adelante. Estuvimos viendo el tema con relación a lo que es el régimen jurídico de las zonas francas. Y dentro de ello, pues estábamos viendo algunos definiciones, qué son las zonas francas, cómo funciona. Y en este sentido, pues también vamos en la continuidad del tema a hablar acerca de quiénes son los usuarios de las zonas francas. En este sentido, vamos a decir de que se va a entender por usuario a la persona que puede ser natural o que puede ser jurídica. En este sentido, también veamos como persona natural, ya lo hemos dicho, que es una persona natural, es una persona de carne y hueso. Y una persona jurídica es aquella ficción jurídica, es decir, es un ente, es una institución que se formaliza mediante la constitución de una sociedad. Entonces, esa es una persona jurídica. Bien, entonces, tanto la persona natural como la persona jurídica, con las mismas facultades de poder hacer uso de la zona franca, estas pueden ser nacionales o también pueden ser extranjeras. De tal modo, pues, que la ley debe de autorizarlas, oiga bien, para que operen en las zonas francas, de tal modo de que se dediquen a actividades industriales. Muy bien. Además de que puedan dedicarse a las actividades industriales, también pueden dedicarse a actividades de servicio, como también de comercialización internacional, de maquila, de ensamble, a efecto pues de lograr exportaciones, ¿sí?, fuera del área centroamericana. Ahí no encontramos eso en el artículo 17 de la Ley de Zonas Francas. Ley del régimen de zonas francas. Bien, en este sentido, ¿verdad? Vamos a seguir acotando que esa persona natural o esa persona jurídica domiciliada acá en nuestro país puede celebrar contratos de servicios, conocidos como maquila o ensamble. En este sentido, también podemos decir de que se puede también contratar con un extranjero de tal modo de que le suministre los términos y condiciones convenidas en cuestión de materias primas, es decir, que estos le suministren en las condiciones convenidas materias primas, partes, piezas, componentes o elementos que aquella va a transformar es decir, por cuenta del contratante, el que a su vez lo utilizará o comercializará según lo convenido. Entonces, el artículo 18 de la ley de zona franca dice que para los efectos de esta ley se entiende por maquila, ojo acá, se entiende por maquila o ensamble aquellos procesos de producción que así sean considerados en la práctica corriente del comercio internacional. Artículo 18 de la Ley del Régimen de Zonas Francas. En este sentido, entonces, lo que se va a estar celebrando ahí es contratos en las que comerciantes o productores pueden laborar en lo que se llama zona franca, con la producción, mediante la adquisición también de materias primas, algunas piezas. Cuando hablamos de partes y de piezas, nos referimos a que, por ejemplo, cuando se hacen camisas, de repente los cuellos se piden, ya vienen hechos, los puños de las mangas ya vienen hechos, por ejemplo, partes de piezas que ya vienen hechas que solo vienen para pegarse, para ensamblarse. Y en las maquilas de eso se trata. Ahí vamos a encontrar personas en las maquilas
que unos están, por ejemplo, pegando el botón, el otro está pegando el cuello, el otro está pegando la bolsa, el otro está pegando los puños de la camisa, y así cada uno dentro de la maquila hace una labor específica de tal modo de ir juntando las piezas y ir pues preparando la producción, que luego se va a comercializar, y para ello es que funcionan estas zonas francas. Esto es lo que hemos estado viendo con relación a las zonas francas. Entendamos entonces, así como para poderlo explicar de forma sencilla, entendamos esto como que las zonas francas son establecimientos en un recinto determinado, en un lugar determinado y especial, que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en nuestro país, camino a Santana y zona franca, camino acá por la Oriente también, camino al aeropuerto. Hay diferentes lugares que se han denominado zonas francas. Usted ve los rótulos cuando va a pasar, dice zona franca. Es decir, son recintos especiales donde se produce en maquilas determinadas, y ese producto que se hace se procura más para la exportación, de tal modo pues de que a través de ese régimen especial que la ley dicta como tal, se pueda comercializar para el exterior, y del exterior también puedan ingresar productos como piezas para armar algún producto determinado que se está haciendo, y esa es la actividad que se desarrolla, como dije, por ejemplo, las maquilas que están desarrollándose dentro de este régimen de zonas francas. Después vamos a ver un poco lo que dice la ley como tal, ya específicamente en sus artículos. Pero además de lo que hemos estado hablando como zonas francas, también podemos hablar un poco acerca de lo que es un recinto fiscal. Ya vamos a ver qué es un recinto fiscal, porque la ley data precisamente en ese sentido, ¿verdad? Ley de régimen especial de zona franca y recintos fiscales. ¿Qué es un recinto fiscal? Vamos a decir primero que un recinto, para que entendamos la palabra recinto fiscal, vamos a decir primero que un recinto es un espacio que está comprendido entre ciertos límites, ¿sí? Ya que la palabra recinto viene del latín recintus, que significa rodeado o cercado. Entonces la palabra recinto es un espacio que está rodeado o que está cercado. Y cuando hablamos fiscal, veamos por otra parte que procede del vocablo latín fiscalis, y esto se refiere a lo perteneciente o a lo relativo del fisco, ¿sí? Este término, o sea, fisco, hace mención al Tesoro Público y a los organismos estatales que se dedican a recaudar los impuestos y tributos. En este sentido, entonces, le vamos a ir dando forma a este nombre recinto fiscal. Repito, como recinto es un lugar determinado, ¿verdad? Un lugar determinado. Y como fiscal, esto hace mención al Tesoro Público y a los organismos estatales que se dedican a recaudar los impuestos y tributos. Dígase acá, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, por ejemplo. Ahora, uniendo las dos palabras, recinto y fiscal, y ahora vamos a hablar de lo que es el recinto fiscal, esto se utiliza para nombrar al lugar donde las autoridades de la aduana se dedican a almacenar, a custodiar, a cargar o a descargar las mercancías del comercio exterior. Entonces el recinto fiscal, por tanto, corresponde a la función propia de la autoridad aduanera y a su lugar de ubicación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, repito, del recinto fiscal, es un lugar donde las autoridades de la aduana, ya vamos a ver más adelante quiénes son las autoridades aduaneras, estos se dedican a almacenar, custodiar, cargar o descargar las mercancías del comercio exterior. Entonces, este recinto fiscal, por lo tanto, corresponde a la función propia de la autoridad aduanera y a su lugar de ubicación.
Es que esto se hace como para poder facilitar mejor en el comercio la producción como la comercialización del producto. Entonces, a estas zonas francas es que vienen directamente los insumos que se van a utilizar para la producción de un producto determinado. Y dentro de las zonas francas es que están estos recintos fiscales, que son aquellos que están fiscalizando, controlando, revisando qué producto se almacena, qué producto entra, qué carga de mercaderías que vienen del comercio exterior son las que se van a descargar, se van a almacenar, y esto es lo que hacen estos recintos fiscales. De tal modo que la creación de las zonas francas, y dentro de las zonas francas crear un recinto fiscal, esto es, es una actividad bien especialísima que se realiza en el comercio y que se hace precisamente dentro de ese cerco, dentro de ese lugar, dentro de esa zona que se ha establecido como zona franca, porque en ese lugar ahí se dan todas las actividades para que ahí se concentre tanto, por ejemplo, la descarga de materiales, la producción de algún producto determinado y por consiguiente la exportación de ese producto. Es decir, que se concentra una actividad en un lugar determinado para los efectos de hacer más fácil, más viable, más expedito, más rápido el proceso de producción y el proceso de exportación del producto terminado, así como también el proceso de lo que es la importación también de la materia prima o de las piezas que se van a utilizar en la producción, ¿sí? Fíjese que el artículo 19 de la Ley de Zonas Francas y Recintos Fiscales habla acerca de la persona natural o jurídica, que puede ser nacional o puede ser extranjera, como titular de una empresa usuaria de la zona franca, ¿verdad? Ahora, siempre y cuando pues se dedique exclusivamente a la exportación. Cuando esta persona natural o jurídica que sea titular de una empresa que esté haciendo uso o que sea usuaria de la zona franca, siempre y cuando que se dedique exclusivamente a la exportación, entonces esta persona natural o jurídica va a tener un beneficio, y el beneficio que va a obtener es el derecho a gozar de ciertas prerrogativas que ya las vamos a ver, es decir, a gozar de ciertos beneficios fiscales. Esto más que todo el Estado lo hace a efecto de incentivar a los productores, incentivar la producción, incentivar la exportación de productos desde El Salvador hacia fuera del país, de tal manera pues de que esto, además de que es una forma de hacer llegar impuestos al Estado, pero también es una forma que mediante la cual se pueda facilitar el comercio exterior, y aquellas personas, sea natural o sea jurídica, ¿verdad? Ya sea nacional o sea extranjera, que sea titular de una empresa que esté haciendo uso de la zona franca y que mediante el uso que se hace de la zona franca exporte, se dedique exclusivamente a exportar, mire, hay beneficios. Claro que es un incentivo, repito, de tal modo pues de que se aumente la exportación de los productos que aquí se elaboran. Entonces, según el artículo 19 de la Ley de Zonas Francas y Recintos Fiscales, estos beneficios podrían ser los siguientes. Veamos entonces. Por ejemplo, en primer lugar, hay una excepción total de los impuestos que graven la importación de maquinaria, equipo, herramientas, repuestos y accesorios, así como también de los utensilios y demás enseres que sean necesarios para la producción exportable. Oiga bien, en primer lugar, uno de los beneficios de ser un exportador mediante el uso de zonas francas es que no se va a pagar impuesto,
No se va a pagar impuesto cuando se importe maquinaria, equipo, herramienta, repuesto, accesorios, utensilios o demás enseres que sean necesarios para la producción exportable. Entonces, estos productores pueden introducir, según el artículo 19, maquinaria o equipo o herramientas, repuestos, accesorios, y estos están exentos del pago de impuestos. Entonces, ese es uno de los incentivos. No pagan impuestos aquellos que mediante exporten utilizando las zonas francas, cuando estos necesiten importar maquinaria, equipos, repuestos o accesorios, no van a pagar impuesto alguno. Literal B o segundo beneficio. Les concede la libre internación a la zona franca de materias primas. Oiga bien, ellos pueden internar en las zonas francas materias primas, partes, piezas, componentes o elementos. Pueden introducir productos semielaborados, pueden introducir productos intermedios, envases, etiquetas, empaques, muestras y patrones necesarios para la ejecución de la actividad incentivada de la empresa. Entonces, ellos tienen libre internación en la zona franca, no pagan impuestos trayendo todos estos elementos que acabo de mencionar. Repito, y estos incentivos fiscales el Estado se los da a través de esta ley a efecto de promover la exportación, de incentivar que las personas naturales o jurídicas que sean usuarias de zona franca puedan motivarse para exportar. Mire qué interesante está esto. Tercero, o literal C. Hay una excepción de impuestos de forma total por un periodo de 10 años prorrogables por igual plazo. Oiga bien, se excepcionan los impuestos que graven la importación de lubricantes, combustibles, aquellos que sean necesarios para la actividad productiva, siempre y cuando estos no se produzcan en el país. Para poder producir se necesita importar. En algunas empresas necesitan importar lubricantes, combustibles necesarios para la actividad productiva, y estos también van a gozar de una excepción de impuestos totales por un periodo de 10 años prorrogables por igual plazo. Entonces, hay que ir, por ejemplo, Ministerio de Hacienda y demostrar que somos usuarios de zona franca, por supuesto, y nos van a dar una excepción de tal manera de que al introducir todos estos elementos necesarios para producir no se pague impuesto alguno, ¿sí? Repito, esto es para incentivar de que nuestros productores puedan exportar el producto que se está elaborando. Literal D o cuarta beneficio. También se exime totalmente del impuesto sobre la renta por un periodo de 10 años prorrogables por igual plazo. Esos 10 años comienzan a partir del ejercicio anual impositivo en que el beneficiario inicie sus operaciones. Fíjese que esta excepción en caso de las sociedades se aplicará tanto a la sociedad titular como a los socios individuales. Aquellos socios individuales considerados respecto a las utilidades o dividendos provenientes de la actividad favorecida. Entonces, todos estos beneficios los otorga el Estado para incentivar a tanto la persona natural como la persona jurídica a que produzcan, a que exporten. Ese es el objeto de excepcionarlos, es decir, de no cobrarles el impuesto como tal. De tal manera, pues, de que las sociedades, como también las personas naturales que sean usuarios de zona franca,
puedan producir y puedan exportar el producto. Bien interesante porque esto viene a incentivar, pues, ¿verdad?, el trabajo que se hace en las zonas francas. Y el literal E habla también de una excepción total de los impuestos municipales sobre el activo y el patrimonio de la empresa, ¿verdad?, pero por un periodo de 10 años que pueden ser prorrogables también por igual plazo a partir del ejercicio de sus operaciones. Se excepciona del impuesto municipal por un periodo de 10 años, que al terminar ese periodo tiene que volverse a solicitar nuevamente prórrogas similares, y esto es también con el objetivo de que haya una motivación en cuanto a la exportación. Esto es lo que se busca. Entonces, vean los beneficios que trae el ser usuario de una zona franja. ¿Por qué? Las zonas francas son recintos especiales en donde se maquila, donde se produce, en donde se exporta. Mire qué interesante, ¿verdad? Los recintos fiscales, ¿verdad? Vamos a hablar de los recintos fiscales. Fíjese que las personas naturales o jurídicas que sean dueños de empresas o titulares de empresas, pero que exporten directa o indirectamente la totalidad de su producción, o que puedan también dedicarse a la comercialización industrial o internacional, y que por razones técnicas no estén ubicadas en zona franca, podrán solicitar a las autoridades competentes que su establecimiento sea declarado un recinto fiscal. Esta es otra cosa. Aquí está hablando entonces ya de alguna persona natural o jurídica que sean dueños de empresa, pero que exporten. Si usted se da cuenta, dentro de la producción, el factor común es la exportación. El común denominador es la exportación. Entonces, a lo mejor esa empresa no esté ubicada en zonas francas, ¿verdad? No esté en zona franca por razones técnicas. No es porque yo no quiera estar en una zona franca, sino que tal vez la zona franca está ubicada en un lugar donde no es viable para el tipo de empresa que yo tengo. Podría ser. Esa es una razón técnica. Entonces, por una razón técnica no estoy ubicado en una zona franca, ¿no? También yo puedo solicitar a las autoridades que mi establecimiento, que mi empresa también sea declarado un recinto fiscal. Así lo dice el artículo 20 de la ley del régimen especial de zonas francas y recintos fiscales. Fíjese bien. En este sentido, se le está dando prioridad a la actividad de zona franca, a la naturaleza de zona franca, a la producción de zona franca y a las empresas que están dentro de una zona franca. Pero se da la excepción en un caso que fuese especial, que tal vez la zona franca está por el norte de nuestro país, por decir algo, pero que técnicamente la zona donde está ubicada no me es viable para que yo produzca un producto determinado. Sin embargo, yo tengo las mismas o la misma naturaleza de producción que una zona franca, pero que mi empresa no está dentro de una zona franca por cuestiones técnicas, porque tal vez el producto que yo estoy haciendo necesita que se mantenga en lugares frescos. San Miguel es un lugar caliente, la Usulután, la Unión. Entonces, a lo mejor el lado de Chalatenango, en las partes más altas, por decir algo, es donde puedo ubicarme por razón del clima, por decir un ejemplo. Y por esa razón es que no estoy en una zona franja, porque no hay zonas francas en esos lugares. Yo pues entonces voy a desarrollar mi empresa fuera de una zona franca. Entonces, por razones técnicas. Pero eso no quiere decir, según el artículo 20, que no pueda yo solicitar a las autoridades que mi establecimiento sea declarado un recinto fiscal.
Es bien interesante porque también se goza de los beneficios que esta figura ofrece, ¿verdad? Por consiguiente, pues es de saber que cualquier persona natural o jurídica, ya sea nacional o sea extranjera, que sea dueña de una empresa que opere con un recinto fiscal, tendrá derecho a gozar de los beneficios e incentivos fiscales establecidos en el artículo 21. ¿Ok? Por eso es de que, aunque no esté en una zona franca, mi empresa, por razones técnicas, debo de comprobarlas, por supuesto, porque no es que porque yo no quiero estar en zona franca, yo quiero estar aislado, quiero estar afuera con mi empresa. No es por un capricho así, sino que debe de comprobarse de que por razones técnicas, por la forma o por la clase de producción que yo estoy haciendo, no estoy en una zona franca, pero sí, al pedir que se me declare como recinto fiscal mi empresa, tengo derecho a gozar de los beneficios y a gozar de los incentivos fiscales que se establecen en el artículo 21 como tal, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un esquemita de lo que podría ser un recinto fiscal dentro de una zona franca, por ejemplo. Fíjese que más que todo la idea del funcionamiento de la zona franca es como concentrar todas las actividades para ahorro de tiempo, es decir, para que haya agilidad en la producción y agilidad en la comercialización. Por ejemplo, vaya, tenemos un recinto, una zona franca. La zona franca es un recinto determinado en donde ahí vamos a estar produciendo. Voy a poner el ejemplo de la maquila. Vamos a estar maquilando. ¿Y qué maquilamos entonces? Camisetas, vaya. Ok. Entonces, dentro de esa zona franca, ahí adentro, se dan diferentes clases de movimientos, ¿ah? Y por eso es necesario de que el recinto fiscal esté declarado como tal. ¿Por qué razón? Porque dentro de esa zona franca, y más adelante vamos a hablar de lo que es el movimiento aduanero, ahí se almacenan, por ejemplo, o se concentran materias primas que vienen del exterior a la zona franca directamente, de tal manera pues de que ahí se fiscaliza el ingreso de la materia prima que se almacena, como también se fiscaliza el egreso del producto terminado que se va a exportar en ese mismo recinto. De hecho, ahí hay bancos. Ahí hay bancos. De hecho, ahí están agentes aduaneros, agentes fiscalizadores, quienes están fiscalizando el movimiento que se genera dentro de esa zona franca, donde se controla el ingreso de mercadería, materia prima, piezas, partes, donde se controla la exportación misma que se hace directamente desde la zona franca hacia el extranjero, por vía marítima, por vía aérea o por vía terrestre. Pues ya sean las diferentes formas de cómo poder comunicarnos hacia el extranjero enviando el producto, entonces ese recinto fiscal que está dentro de esa zona franca, o que la zona franca ha sido declarada también como recinto fiscal, ahí mismo se da la fiscalización, las operaciones bancarias se está fiscalizando, ¿ok? Y por consiguiente también el agente aduanero que está pues operando de tal manera de que haya un reconocimiento y pueda dar como la autorización o el aval de todas las operaciones que se están realizando en la zona franca. Operaciones de ingreso como de egreso. Operaciones de producción ya internamente, el control de lo que se produce, el control de lo que entra, el control de lo que se exporta. Y todo se concentra en una zona, en una misma zona. Dije,
para efectos de comercializar rápidamente el producto, para efectos de la producción rápidamente del producto, para efectos del almacenamiento de la materia del producto y para el control mismo del el pago que debe o que tenga que hacerse al fisco en calidad de impuestos por las operaciones que ahí se están manejando. Entonces ahí opera dentro de ese mismo círculo de producción todo este tipo de movimientos que se dan. Y por eso es que se crea la ley de régimen de zonas francas y recintos fiscales, de tal manera de que en un mismo lugar se pueda de forma expedita, o sea, rápida, poder controlar cada una de las actividades, de las operaciones que se están haciendo, y el Estado forma parte de ello mediante los controles que en los recintos fiscales se pueda establecer como tal, como recinto fiscal. Entonces, todos esos movimientos que se dan en ese sentido. ¿Ok? A eso se le llama recinto fiscal. Entonces, los recintos fiscales, para que entendamos, son aquellos lugares en donde las autoridades aduaneras realizan indistintamente funciones de manejo, de almacenaje, custodia, carga y descarga de las mercancías de comercio exterior. Hacen la labor de fiscalizar también, así como también el despacho aduanero de las mismas. Eso es lo que las autoridades aduaneras realizan en esos lugares que se llaman recintos fiscales, ¿verdad? Pero veamos entonces qué es un recinto fiscalizado, porque un recinto fiscal es donde las autoridades aduaneras están concentrando su actividad en cuanto a fiscalizar o a ver las operaciones que se hacen. Pero un recinto fiscalizado es un lugar administrado por particulares donde el servicio de administración tributaria otorga concesión para que los particulares presten los servicios de manejo. Fíjese bien, recinto fiscalizado, que no necesariamente o directamente va a ser el Estado quien va a estar interviniendo en la fiscalización, en el almacenaje, custodia de mercancías, sino que son particulares los que administran esos lugares, quienes han sido a quienes se les ha otorgado una concesión por parte del Estado para que estos presten ese servicio. Entonces, el recinto fiscalizado es aquel que es manejado por personas particulares que lo hacen mediante una concesión que el Estado les ha dado para que ellos manejen la carga tributaria, para que ellos manejen el almacenaje, custodia, mercadería en los inmuebles donde están los recintos fiscales o declarados como recinto fiscal, ¿verdad? En cuyo caso también se van a denominar recintos fiscalizados concesionados. Es decir, porque es el Estado quien mediante una concesión les ha otorgado sus facultades para que una persona particular maneje estos recintos, los fiscalice, los maneje, ¿ya? Presten los servicios de almacenaje, custodia y todo eso, ¿sí? Ahora, esta concesión, por supuesto, se va a manejar mediante licitación conforme a lo establecido en el reglamento y por consiguiente incluirá el uso, también el goce y el aprovechamiento del inmueble donde se prestarán estos servicios. Para que me entienda, estoy hablando de concesión. Le voy a explicar así bien sencillamente qué es una concesión. La concesión es cuando el Estado le otorga o le permite a un particular que maneje ciertas actividades estatales y que sean manejadas por un particular. Un ejemplo, los buses del transporte público son líneas que son del Estado, pero el Estado le ha concedido autorización a particulares para que estos sean los que manejen la actividad del transporte. Esa es una concesión.
por ejemplo, las radios, las televisoras, las frecuencias son del Estado, pero el Estado se las concede que las maneje un particular. A esto se le llama concesión. Entonces, cuando en los recintos fiscalizados estamos hablando de concesión, es que el Estado le ha dado la facultad a un particular para que sea este quien haga los servicios del manejo, de almacenamiento, custodia de mercaderías, ¿ve? De tal modo de que no precisamente tiene que ser el Estado el que esté encima de todo este manejo, sino que también el Estado lo hace a través de personas particulares que ellos pueden hacer el servicio de manejo y almacenamiento. A estos se le llama recintos fiscalizados. ¿Ok? Bien, vamos a dejar abajito de este video, de esta clase, de este video clase, lo que es el foro para que usted pueda, si es que tiene alguna consulta, dejármelo en el foro, alguna duda, para poder despejar algunas inquietudes. Estos temas son bien fáciles, son bien sencillos. Les invito a que busquen, por favor, y que tengan a la mano, ya se los había pedido, la ley del régimen de zonas francas y recintos fiscales. Así se llama. Usted la puede obtener en internet si quiere, usted la baja para que usted la tenga a la mano, porque también son leyes que a ustedes les van a servir en su carrera profesional. Bien interesante. Bien, vamos a llegar hasta acá. Nos estaríamos viendo ya en clase sincrónica el día lunes próximo, 6:45. Cualquier duda, pues ahí está el foro de dudas y consultas. Pasen feliz noche, jóvenes y jovencitas.